Las calles polvorientas de Redemption Creek, Colorado, susurraban secretos en la brisa tibia del verano de 1878, cuando Abigail Rosewood descendió del carruaje. Llevaba oculta bajo los encajes la muñeca amoratada, y en su pecho un futuro incierto como las nubes de tormenta que se juntaban en el horizonte. Aquella aldea minera era su última esperanza, un refugio para escapar de los arrebatos violentos de su padre tras la muerte de su madre 3 meses atrás. Abigail apretó contra sí su pequeño bolso de viaje mientras observaba la calle principal. El pueblo resultó más grande de lo que imaginaba por las cartas de su prima, edificios de madera a ambos lados de la amplia vía de tierra, un salón, una tienda general, la oficina del ensayador y un poco más allá lo que parecía ser la oficina del sheriff. Detrás, casas dispersas completaban el panorama. Señorita Rosewood, la voz de una mujer, la llamó. Abigail se giró y vio a una dama rolliza de mediana edad y ojos bondadosos que se apresuraba hacia ella. «Soy Evelyn Whitfield. Tu prima Clara May me pidió que viniera a recibirte, no pudo dejar la pensión». «Gracias por venir a buscarme», respondió Abigail con alivio. «El camino ha sido largo». Los ojos de Evelyn se suavizaron con comprensión. «Clara May me contó algo de tu situación. Aquí estarás segura, muchacha». Mientras caminaban por la polvorienta calle, Evelyn fue señalando los lugares. «Aquella es la tienda de mi esposo Thomas Whitfield. El salón de la Moneda de Plata suele ponerse alborotado los sábados, mejor mantente lejos. Y allí está la oficina del sheriff Silas Boone. Hace lo que puede para mantener la calma, aunque los mineros con demasiado whisky encima son un reto». Pasaron junto a un hombre que llevaba un imponente caballo negro. Alto de hombros anchos, el rostro en sombra, bajo un sombrero de ala ancha. Saludó con un leve gesto al cruzarse. «Ese es Wyatt Callahan», susurró Evelyn cuando ya se habían alejado unos pasos. «Dueño del rancho más grande de la zona. Trato justo aunque reservado. Dicen que vino del este con dinero y estudios, pero nadie sabe por qué eligió este rincón para echar raíces». Abigail no pudo evitar mirar atrás. Había algo en la firmeza de su andar y en la delicadeza con que guiaba al caballo que le despertó curiosidad. Evelyn la condujo hasta un edificio de 2 plantas de madera con un letrero «Pensión de Clara May Whitfield». Dentro su prima la abrazó con fuerza. «Abigail, qué alivio verte a salvo. Estaba inquieta desde que recibí tu carta. La casa de Clara May era sencilla, pero cuidada con un comedor para huéspedes y varios cuartos en la planta alta». Le mostró a Abigail una habitación pequeña pero acogedora que sería suya. «Puedes quedarte aquí, pero necesitaré ayuda con la cocina. Y la limpieza», explicó. «Lo haré encantada», respondió Abigail decidida a ganarse su lugar. «Estoy agradecida por la oportunidad». Esa misma noche, mientras servía la cena a los pensionistas, un ingeniero de minas, una maestra y una viuda anciana, Clara May, le habló del crecimiento de Redemption Creek. Desde que hallaron plata llegan personas cada mes. Los dueños de minas viven en esas casas elegantes en la colina, los obreros en barracas cerca de los pozos. «¿Y los ranchos?», preguntó Abigail, recordando al hombre del caballo negro. «Hay varios en el valle, pero el de Callahan es el mayor. Cría caballos, algo de ganado también. Tiene unos 15 peones. Y sigue soltero», añadió Clara May con una sonrisa cargada de intención. «No preguntaba por eso», replicó Abigail ruborizándose. «Claro, claro», dijo su prima con tono que decía lo contrario. «Pero un ranchero respetado y próspero no sería mala compañía después de todo lo que pasaste. No busco la protección de ningún hombre», afirmó Abigail con firmeza. «He venido para valerme por mí misma». «Lo sé, querida. Y lo lograrás», Clara May le acarició el brazo. «Aunque tampoco hay deshonra en encontrar la dicha con alguien que sepa respetarte». Aquella noche, tendida en su nueva cama, Abigail repasó con los dedos la cicatriz violácea en su muñeca, recuerdo amargo de Randall Red Lambert, su padre. Había huido de Filadelfia con lo único que su madre pudo dejarle, un pequeño legado escondido, para que él no lo despilfarrara en bebida. Las marcas sanarían, pero la rabia de su padre seguía viva en su memoria. Tras la muerte de su madre, la botella lo consumió,
y la violencia creció. La última noche, cuando levantó el cinturón contra ella, entendió que debía escapar o no sobreviviría. Cerró los ojos deseando desterrar los fantasmas. Redemption Creek sería su renacer. Aquí se haría fuerte e independiente, nunca más bajo el yugo del temperamento de un hombre. La mañana trajo sol y labor. Abigail se adaptó pronto a la rutina madrugar para preparar el desayuno, asear habitaciones y asistir a Clara May en lo necesario. El trabajo era duro pero reconfortante. Por primera vez en meses se sentía útil. Una semana después, Clara May la envió a la tienda de los Whitfield con una lista de víveres. La tienda estaba llena de mineros y vecinos. Mientras aguardaba, sonó la campanilla de la puerta y entró Wyatt Callahan. Se quitó el sombrero dejando ver una cabellera oscura y un rostro de mandíbula fuerte atractivo sin artificio. Saludó a quienes conocía sus ojos, cruzándose brevemente con los de Abigail antes de que ella desviara la mirada. Cuando le llegó el turno, Thomas Whitfield la recibió cordialmente, señorita Rosewood. ¿Cómo se acomoda en casa de Clara May? Muy bien, gracias, contestó ella, entregándole la lista. Mientras Thomas reunía los encargos, Abigail notó a Callahan cerca, fingiendo interés por unos guantes de trabajo, pero lanzándole miradas furtivas. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, él inclinó apenas la cabeza a modo de saludo. «Señorita Rosewood». «¿Cómo se está acomodando en casa de Clara May?», preguntó Thomas Whitfield con una sonrisa amable, mientras tomaba la lista que ella le tendía. «Muy bien, gracias», respondió Abigail entregándole el papel. Mientras Thomas reunía los artículos, ella sintió una presencia cercana. Wyatt Callahan estaba a pocos pasos fingiendo interés por unos guantes de trabajo, aunque de vez en cuando sus ojos se posaban discretamente sobre ella. Cuando sus miradas volvieron a cruzarse, él inclinó la cabeza con cortesía. «Señorita», dijo con una voz grave pero suave. «Creo que aún no hemos tenido el gusto de presentarnos». Wyatt Callahan se presentó extendiéndole la mano. Abigail Rosewood, respondió ella con una pequeña sonrisa cautelosa. «Prima de Clara May Whitfield. Viene del este, ¿verdad?» Filadelfia. Ella se tensó ligeramente. «Sí». «Como lo sabe, pueblo pequeño», dijo él disculpándose con una sonrisa. «Las noticias vuelan sobre todo cuando llega alguien nuevo». Thomas volvió con los paquetes. «Serán $2.45, señorita Rosewood». Abigail sacó cuidadosamente las monedas de su pequeño bolso. Mientras se giraba para marcharse luchando un poco con el peso de los bultos, Wyatt se acercó. «Permítame ayudarle con eso, señorita Rosewood». «No hace falta, señor Callahan», dijo ella con rapidez. «Insisto», replicó él ya tomando el paquete más grande. «Voy en esa dirección de todos modos». Rehusarse habría sido descortés, así que Abigail accedió. Caminaron en silencio unos metros hasta que Wyatt rompió el hielo. «Espero que Redemption Creek le esté gustando». «Es muy distinto a Filadelfia», admitió. «Pero agradezco el aire limpio y el espacio abierto». «Termina por gustarte», dijo él. «Yo vine de Boston pensando que no duraría, y ya llevo 8 años». Ella lo miró de reojo. «¿Y por qué se quedó Libertad, supongo?», dijo tras pensarlo. «Espacio para respirar, para construir algo que realmente sea tuyo». Al llegar a los escalones de la pensión, Wyatt dejó los paquetes con cuidado. «Gracias por su ayuda, señor Callahan». Wyatt, por favor, respondió con sencillez. «Ha sido un placer, señorita Rosewood». Abigail corrigió ella sin pensarlo demasiado. Él sonrió entonces una sonrisa franca que transformó su rostro serio. «Abigail, bienvenida a Redemption Creek». Mientras él se alejaba, ella se quedó mirándolo más de lo que era apropiado. Había algo en su manera de andar, una fuerza tranquila que no exigía atención, pero la merecía. Dentro, Clara May la esperaba con una sonrisa cargada de intención. «Te vi caminando con Wyatt Callahan». Abigail se limitó a deshacer los paquetes. «Solo fue amable». «Wyatt no carga paquetes de cualquiera», insistió Clara May. «Es muy selectivo con quién se relaciona, estás exagerando». «Fue solo una cortesía», replicó Abigail,
aunque una parte de ella se preguntaba si su prima no tendría razón. Esa noche, un alboroto en el comedor interrumpió la calma. Abigail entró y se quedó helada. Randall Red Lambert, su padre, estaba en el umbral, su rostro rojo inflamado por el alcohol. «¡Ahí estás, mocosa!», gruñó señalándola con el dedo. «¿Pensaste que podías huir de tus responsabilidades?». El miedo la paralizó. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Llevarte de vuelta donde perteneces», bufó tambaleándose hacia ella. «Tu madre ni ha enfriado en su tumba y tú ya te escabulles». Clara May se interpuso con firmeza. «Señor Lambert, su hija es una mujer adulta. Aquí tiene trabajo y es bienvenida». La mirada de Randall se oscureció. «¡Apártate! Es mi hija y se viene conmigo. No iré a ningún lado contigo», dijo Abigail, hallando su voz entre el pánico. «Tengo 22 años. Tomo mis propias decisiones». Randall se abalanzó y le sujetó el brazo con brusquedad. «¡Malagradecida!». «Le sugiero que suelte a la dama», interrumpió una voz firme desde la puerta. Wyatt Callahan estaba allí con el cuerpo tenso pero sereno. Había llegado para su cena habitual, según contaba Clara May, y se topó con la escena. Al ver el forcejeo, su mirada se volvió de acero. «Esto es un asunto de familia», espetó Randall apretando aún más el brazo de Abigail. Wyatt dio un paso firme al frente. «En Redemption Creek no se maltrata a las mujeres, ni siquiera si llevan tu sangre. ¡Es mi hija!». «Eso no te da derecho a lastimarla». Su voz era baja, peligrosa. Randall levantó la mano libre dispuesto a golpear. En un relámpago, Wyatt lo sujetó por la muñeca con una fuerza implacable. «Nunca más», dijo, los ojos como piedra. «Nunca volverás a ponerle una mano encima». El silencio fue absoluto. Los comensales inmóviles miraban sin atreverse a intervenir. Wyatt no soltó la muñeca de Randall hasta que éste aflojó la presa sobre Abigail. «Esto no te incumbe», bramó el padre luchando inútilmente por soltarse. «Ahora sí me incumbe», respondió Wyatt con calma. «Y tienes dos opciones. Te marchas por las buenas o el sheriff Silas Boone te escolta hasta las afueras del pueblo». Por un momento pareció que Randall Red Lambert estaba a punto de lanzarse sobre Wyatt, pero algo en la firmeza de su mirada lo hizo vacilar. Soltó su brazo de un tirón y retrocedió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», advirtió con veneno en la voz, clavando los ojos en Abigail. «Tú deberías estar en casa». «Esta es mi casa ahora», respondió ella con la voz temblorosa pero decidida. «Adiós, papá». Apenas él salió dando un portazo, Clara May corrió hacia su prima. «¿Estás bien, cariño? ¿Cómo supo dónde encontrarte?» «Estoy bien», aseguró Abigail, aunque el corazón le latía desbocado. «Tal vez vio la dirección en la carta que le envié para recoger mis cosas». Wyatt Callahan, que había observado la escena sin interrumpir, se acercó despacio. «¿Te ha hecho daño antes?». Abigail vaciló, luego asintió apenas. «Después de que mamá murió, cambió. Empezó a beber más. Y su carácter se volvió impredecible. La mandíbula de Wyatt se endureció como piedra. No volverá a molestarte. Hablaré con el sheriff Silas Boone, pediré que esté atento». «Gracias», dijo Abigail mirándolo directamente a los ojos. «Pero no quiero ser una carga para nadie. No lo eres». «Proteger a una dama no es una carga», contestó él con seriedad. «Además, en Redemption Creek cuidamos de los nuestros». «¿Los nuestros?». Aquellas palabras calaron hondo. Abigail, que tanto tiempo se había sentido sola como un barco sin ancla tras la muerte de su madre, encontró consuelo en esa frase. Por primera vez sentía que quizás, solo quizás, pertenecía a algún lugar. Esa noche no pudo conciliar el sueño. El enfrentamiento con su padre la había sacudido más de lo que quería admitir. Pero aún más perturbador era recordar cómo Wyatt había aparecido, justo cuando más lo necesitaba, con la fuerza precisa para detener el golpe y aquella voz firme que sentenció nunca más. Había escapado de Filadelfia para huir del control de un hombre, y ahora se sentía agradecida por la protección de otro. La contradicción le retumbaba por dentro. No quería cambiar una dependencia por otra, aunque fueran hombres tan distintos.
A la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta. Al abrir, encontró un pequeño ramo de flores silvestres junto a una nota sencilla. «Señorita Rosewood, espero que se esté recuperando del incidente de ayer. Si en algún momento se sintiera en peligro, no dude en buscarme. Con respeto, Q». Callahan no era un gesto presuntuoso, sino delicado y considerado. Abigail se sintió conmovida, aunque se recordó a sí misma que debía preservar su independencia. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Se dedicó por completo a sus labores en la pensión. El ritmo le daba estructura a propósito. Pronto conoció las rutinas del pueblo, los días en que los mineros bajaban a emborracharse, cuando llegaban las carretas de provisiones, cómo la gente llenaba la iglesia los domingos, aunque no todos creyeran en las palabras del pastor. Aquel domingo por la tarde, tras la misa, Abigail caminaba de regreso cuando oyó cascos detrás de ella. Era Wyatt Callahan a caballo, saludándola con una inclinación del sombrero. «Buenas tardes, señorita Rosewood». «Señor Callahan», respondió ella, con un leve gesto de cabeza. Él desmontó con agilidad y comenzó a caminar a su lado llevando el caballo por las riendas. «Tengo entendido que su padre ya abandonó el pueblo». «Sí, el sheriff Boone me confirmó que tomó la diligencia hacia el este ayer». Wyatt asintió aliviado. «Bien. Aunque tengo la sospecha de que podría regresar cuando se le acabe la rabia. O el dinero». «Lo he pensado», admitió ella. «Pero no viviré con miedo». Caminaron un rato en silencio hasta que Wyatt volvió a hablar. Estaba pensando, tal vez le gustaría acompañarme a dar un paseo el sábado que viene. Los álamos están empezando a cambiar de color y desde Willow Ridge hay una vista espectacular en esta época. La propuesta la sorprendió. «No estoy segura de que sea apropiado, señor Callahan». Wyatt, por favor, la corrigió con una sonrisa. «Y si la preocupación es la decencia, podríamos invitar a Clara May. Mis intenciones son completamente honorables». Abigail pensó en ello. Parte de ella anhelaba respirar el aire puro fuera del pueblo, disfrutar de su compañía. Pero otra parte se mantenía alerta, defendiendo su independencia recién recuperada. «Lo pensaré», dijo al fin. «Es todo lo que pido», respondió él con una mirada serena. «Buen día, Abigail». Subió a su caballo con una naturalidad que impresionaba y partió. Ella se quedó mirando cómo se alejaba, admirando su porte en la silla y la manera respetuosa en que había aceptado su duda. Esa noche Clara Mae no perdió tiempo. «Wyatt Callahan te invitó a montar y dijiste que lo pensarías». «Sí», respondió Abigail mientras ponía la mesa. «Ese hombre posee medio valle y nunca ha mostrado interés por ninguna mujer del pueblo. ¿Qué hay que pensar vaina aquí para valerme por mí misma, no para buscar el abrigo de otro hombre?», contestó Abigail con sinceridad. Clara Mae suavizó su tono. «Wyatt no es tu padre, Abigail. No todos los hombres son iguales». «Lo sé», suspiró ella. «Pero necesito estar segura de quién soy antes de abrirle la puerta a alguien más». «Solo no tardes demasiado», advirtió su prima. «Hombres como Wyatt Callahan no abundan». A la mañana siguiente, mientras Abigail colgaba la ropa lavada de detrás de la pensión, escuchó un alboroto proveniente de la calle principal. Intrigada se acercó al frente y vio un grupo de jinetes entrando al pueblo. Polvorientos, duros, armados. «¿Quiénes son?», le preguntó a doña Esther Hollister, la viuda anciana que también vivía allí. «Problemas», murmuró la mujer con voz grave. «Ese es Cyrus Darkfeather y su gente. Son los dueños de la mina Golden Star al norte del pueblo», dijo doña Esther Hollister con voz baja, como si nombrarlos en voz alta pudiera atraer la desgracia. «Cyrus Darkfeather ha estado comprando las pequeñas operaciones mineras, y cuando alguien no quiere vender, bueno, no siempre ofrece dinero». Abigail Rosewood observó con el ceño fruncido cómo los hombres desmontaban frente al Silver Dollar Saloon. El propio Cyrus era inconfundible alto, con una melena gris que parecía acero y unos ojos fríos que no pestañeaban. Caminaba como quien está acostumbrado a que nadie le diga que no. Más tarde, ese mismo día, Wyatt Callahan se presentó en la pensión con el rostro serio. Pidió hablar con Abigail en privado
y Clara May se retiró discretamente del salón. «Quería advertirte», dijo Wyatt sin rodeos. «Cyrus Darkfeather está en el pueblo». «Lo vi llegar esta mañana», contestó ella con calma fingida. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» Él vaciló. «Cyrus tiene fama de usar cualquier debilidad en tu contra. Lo que pasó con tu padre ya se ha corrido por todo Redemption Creek, y también que fui yo quien intervino». La comprensión se dibujó en el rostro de Abigail. «¿Crees que usará eso en tu contra?» «Me he negado a venderle los derechos de agua del arroyo que cruza mis tierras», explicó él. «Necesita esa agua para sus excavaciones. Me temo que intentará presionarte para llegar a mí». Abigail se irguió los ojos encendidos. «No soy ninguna ficha en el juego de los hombres, señor Callahan». «Jamás insinué eso», respondió Wyatt con voz tranquila. «Solo quiero que estés alerta. Darkfeather no tiene escrúpulos». «¿Por qué te opones a él si necesita el agua?» «Porque no solo la usa», lo interrumpió con dureza. «Contamina todo lo que toca. El desecho envenena los arroyos, mata peces animales, incluso el ganado que bebe de ahí. Lo he visto. En el ramal norte pasó exactamente eso». Abigail lo miró largo rato, percibiendo la fuerza que había detrás de sus palabras. «¿Te importa esta tierra?» «Sí», admitió. «Tal vez porque no nací aquí, pero la valoro más por eso. Por Darkfeather solo ve números, nunca el precio real de lo que destruye». La sinceridad en su voz la conmovió. No era un hombre defendiendo lo suyo, sino alguien luchando por algo más grande. Aquella nobleza hacía que sus antiguas dudas parecieran insignificantes. «Gracias por advertirme», dijo en voz baja. «Tendré cuidado». Wyatt asintió aliviado. «¿Sobre lo del sábado?» «Estaré encantada de acompañarte», lo interrumpió Abigail ya decidida. «Aunque tal vez deberíamos invitar a Clara May como sugeriste». Wyatt sonrió con calidez. «Por supuesto. Yo me encargaré de todo». Después de que se marchara, Abigail no pudo evitar reflexionar cuánto había cambiado su vida desde que pisó Redemption Creek. Llegó buscando independencia, y en su lugar encontró disputas, alianzas inesperadas y emociones que creía olvidadas. Pero a pesar de todo se sentía más viva que en todos sus años en Filadelfia. El sábado amaneció claro con ese azul nítido que solo regalan los cielos de Colorado. Wyatt llegó temprano con 3 caballos su semental negro, una yegua mansa para Abigail y un caballo seguro para Clara May. Traía un almuerzo campestre y hasta un abrigo extra por si refrescaba en la montaña. «Hace años que no monto», confesó Abigail acercándose con cautela a la yegua. «Marigold es tan dulce como una corderita», la tranquilizó Wyatt ofreciéndole ayuda. Sus manos eran firmes pero respetuosas al colocarla sobre la silla. Salieron del pueblo con Wyatt guiando el camino a Abigail en medio y Clara May cerrando la marcha. Al dejar atrás las últimas casas, el paisaje se abrió como un regalo. Las colinas suaves se convertían en laderas cubiertas de pinos y los álamos brillaban en dorado y naranja bajo la luz del otoño. «Es hermoso», murmuró Abigail, los ojos llenos de asombro. «¿Espera a que lleguemos a la cima?», sonrió Wyatt satisfecho. Durante 1 hora cabalgaron por senderos de montaña. Wyatt señalaba formaciones, contaba historias locales y describía la flora con tal naturalidad que Abigail se sintió a gusto disfrutando su compañía sin sentir que él tratara de impresionar. Finalmente llegaron a Willow Ridge. Wyatt las ayudó a desmontar y las guió hasta un claro desde donde se dominaba todo el valle. A lo lejos, Redemption Creek serpenteaba como una cinta plateada y el pueblo parecía un puñado de casas esparcidas entre la vastedad. «Es magnífico», dijo Abigail girando lentamente para admirarlo todo. «¿Valió la pena el viaje?», preguntó él, parado cerca sin invadir su espacio. «Sin duda», respondió ella, sosteniéndole la mirada. Extendieron una manta bajo los álamos dorados. El sol filtrado entre las hojas pintaba sombras suaves sobre el suelo. Wyatt había traído pollo frito, pan recién horneado, queso y una tarta de manzana del restaurante del hotel. «Te has esmerado», comentó Abigail mientras él colocaba la comida. «Buena compañía, buena comida»,
replicó él con una sonrisa. Durante la comida, Clara Mae mantuvo viva la charla contando anécdotas de los primeros días del pueblo. Abigail notó cómo Wyatt escuchaba con genuino interés, sin importar que las historias vinieran de una mujer mayor. Era un gesto que decía mucho sobre él. Al terminar, Clara Mae anunció que necesitaba una siesta para hacer digestión, y se acomodó bajo un árbol a cierta distancia. Sus intenciones eran claras. Dejados a solas, Abigail sintió un leve cosquilleo en el estómago. Él pareció percibir su incomodidad y mantuvo una distancia prudente mientras contemplaban el valle desde el borde del risco. «¿Cómo llegaste a Redemption Creek?», preguntó Abigail Rosewood con una curiosidad sincera que se asomó en su voz. Wyatt Callahan se quedó pensativo con la mirada fija en el horizonte. «Se suponía que debía unirme al negocio bancario de mi padre en Boston», comenzó. «Ya todo estaba planeado, mi educación, el puesto, incluso con cuál hija del socio me debía casar». Esbozó una sonrisa amarga. «Pero esa no era la vida que yo quería. Discutimos y me fui. Viajé hacia el oeste sin otro plan más que buscar algo que me hiciera sentir vivo». «Y lo encontraste aquí», Abigail señaló el paisaje con la mirada. Él asintió. «Trabajé 2 años como vaquero, aprendiendo todo desde abajo. Cuando el viejo Peterson quiso vender su rancho, le escribí a mi madre. Ella me mandó la herencia de mi abuelo. Lo justo para dar la entrada. Desde entonces lo he ido levantando poco a poco». «¿Te arrepientes de haber dejado Boston?», preguntó Abigail. No respondió él sin titubeos. «Aunque lamento la distancia con mi padre. Murió hace 3 años y nunca hicimos las paces». Había un dolor silencioso en su voz y Abigail sintió el impulso de tocarle el brazo. «Lo siento», susurró. Wyatt cubrió su mano con la suya apenas por un instante. «Gracias. ¿Y tú? ¿Qué te trajo hasta aquí además de escapar de tu padre?» Ella suspiró, dudando cuánto compartir. «Después de que mi madre murió, la casa se volvió insoportable. Mi padre siempre había tenido mal genio, pero al menos la respetaba. Sin ella...» Cayó tragando el nudo en la garganta. «Empezó a desquitarse contigo», dijo Wyatt en voz baja. Abigail asintió llevándose la mano inconscientemente a la muñeca, donde las marcas ya se habían borrado. «Me quedé demasiado tiempo pensando que era el duelo, buscándole excusas». Su voz se endureció. «La noche que me fui, él había perdido fuerte en las cartas. Llegó furioso, me gritó porque la cena no estaba caliente, aunque llevaba horas esperándolo. Y cuando levantó el cinturón...» «Sabías que tenías que irte», interrumpió Wyatt con el rostro sombrío. «¿O no habrías sobrevivido la próxima?» «Sí», musitó ella. «Empaqué lo que pude, tomé el dinero que mamá había escondido en su caja de joyas, y me fui mientras él dormía borracho. Esa misma noche le escribí a Clara Mae, y dejé la carta en la estación antes de abordar el primer tren hacia el oeste». Wyatt apretó su mano con fuerza serena. «Tuviste valor. No cualquiera habría tenido ese coraje. Ni los medios. Tuve suerte», reconoció ella. «Mi madre pensó en mí incluso después de irse». Quedaron en silencio viendo cómo un águila surcaba el cielo sobre el valle. La mano de Wyatt seguía sujetando la suya y en ese contacto había más consuelo que atrevimiento. Abigail dijo al fin, girándose hacia ella: «Quiero que sepas que admiro tu fortaleza. No te ofrezco protección porque crea que la necesitas, sino porque me gustaría ser parte de tu vida. Si me lo permites». Su franqueza la sorprendió y también la conmovió. No había adornos en sus palabras, ni falsas promesas, ni intentos de quitarle su voz. «Creo que me gustaría eso», respondió ella en voz baja. «Aunque aún estoy aprendiendo a caminar aquí». «Tenemos tiempo», dijo él, y sus ojos se iluminaron con una sonrisa sincera. «No pienso irme a ningún lado». El momento se interrumpió por los gritos de Clara Mae. «Deberíamos regresar si queremos llegar antes del anochecer». El camino de vuelta se llenó de risas y charla ligera. Abigail no podía evitar mirar a Wyatt con otros ojos. Su seguridad tranquila, la forma en que trataba al caballo con dulzura. Nada en él se parecía a su padre ni a los caballeros engominados de Filadelfia.
Había una honestidad sencilla en su modo de ser que la hacía sentir en paz. Pero al acercarse al pueblo, el rostro de Wyatt cambió. Se volvió alerta sus ojos, escaneando el sendero con cautela. «¿Qué sucede?», preguntó ella al notar su tensión. Probablemente nada, respondió él, aunque su cuerpo seguía en guardia. Pero últimamente los hombres de Cyrus Darkfeather han rondado los caminos. Llegaron a las afueras sin incidentes, pero al pasar frente al Silver Dollar Saloon, Cyrus apareció flanqueado por dos hombres de aspecto turbio. «Vaya, vaya», exclamó con voz que cruzó la calle como cuchillo. «Si no es el señor Callahan y sus damas. ¿Disfrutaron del picnic?». Wyatt no respondió al sarcasmo, solo inclinó levemente la cabeza. «Buenas tardes, Cyrus». «Interesante compañía últimamente», continuó el hombre clavando una mirada desagradable en Abigail. «Señorita Rosewood, ¿verdad? Me llegó el rumor de la visita de su padre. Toda una reunión familiar, según parece». Abigail se irguió en la silla con voz firme. «Señor Darkfeather, no creo que nos hayan presentado formalmente». «Cyrus Darkfeather, a su servicio», dijo él haciendo una falsa reverencia. «Propietario de la mina Golden Star, y pronto espero de mucho más». «Deberíamos marcharnos», intervino Clara May incómoda. «Por supuesto», sonrió Cyrus, sin que la sonrisa llegara a los ojos. «No querría que las damas anduvieran por ahí después del anochecer. Ya sabe, no sería apropiado». La insinuación era clara. La mandíbula de Wyatt se tensó. «Buen día, Cyrus», dijo, y siguieron cabalgando. Pero Abigail sentía esos ojos siguiéndolos hasta perderlos de vista. Cuando estuvieron fuera de oído, se giró hacia Wyatt. «¿Estaba amenazándote a través de mí?». Él asintió con expresión sombría. Estaba probando límites. Quería ver cómo reaccionaría si insinuaba algo sobre tu reputación. «¿Y qué gana con eso?», preguntó Clara May confundida. «Presión», respondió Wyatt. «Quiere mis derechos de agua. Si no puede comprarlos, buscará otros modos de conseguir lo que quiere». «¿Cree que puede asustarme con amenazas?», preguntó Abigail Rosewood indignada. La expresión de Wyatt Callahan se suavizó al verla así. «No te conoce en absoluto, ¿verdad?». El comentario provocó una leve sonrisa en Abigail a pesar de su enojo. Definitivamente no tiene idea. Llegaron a la pensión. Wyatt ayudó a bajar a ambas mujeres, pero se quedó un momento más cuando Clara May entró deseando hablar a solas con Abigail. «Lamento el incidente con Cyrus», dijo en voz baja. «No esperaba encontrármelo». «No es tu culpa», respondió ella. «Pero no me agrada que me usen como pieza en su juego». El rostro de Wyatt se tornó grave. «Cyrus Darkfeather es peligroso. Abigail no solo para mí o mi rancho, sino para todo este valle. Sus minas ya contaminaron 2 cuencas. Si logra controlar más...». «Tan grave es», interrumpió ella. «Sí», afirmó él. «Por eso me he reunido con otros rancheros y pequeños mineros para frenarlo. Habrá una asamblea la próxima semana para discutir ordenanzas que limiten sus métodos destructivos». Abigail asintió comprendiendo. «Entonces por eso te ataca directamente, porque lideras la oposición». En parte, admitió Wyatt. «Pero también quiere mis derechos sobre el arroyo. Mi rancho está justo donde nacen las aguas». Una figura a caballo irrumpió en la calle a toda velocidad. Era Jed Polk, uno de sus vaqueros con el rostro tenso. «Patrón, incendio en el potrero norte. Se dirige a los corrales». La expresión de Wyatt se ensombreció. «Cyrus», murmuró, luego se volvió hacia ella. «Tengo que irme». «Claro», dijo Abigail con rapidez. «Ten cuidado». Él vaciló un segundo, luego se inclinó y rozó su mejilla con un beso suave y fugaz. «Mañana pasaré si puedo». Y partió de inmediato montando con destreza y galopando junto a Jed. Abigail se llevó los dedos al rostro, justo donde los labios de él la habían tocado. Sentía una mezcla de preocupación y algo más cálido. Lo observó desaparecer en la distancia antes de entrar en la pensión con el corazón lleno de pensamientos sobre ese vaquero que poco a poco alteraba su mundo.
A la mañana siguiente llegó la noticia de que el fuego había sido contenido antes de causar pérdidas mayores. Se habían quemado algunas hectáreas de pasto, pero no hubo daños graves. No había pruebas contra Cyrus, pero todo apuntaba a él. Wyatt no vino al pueblo como había dicho, pero envió una nota explicando que debía quedarse organizando reparaciones y aumentar la vigilancia. Era un mensaje práctico, aunque con un postdata que hizo sonreír a Abigail. No dejo de pensar en ti, sobre todo cuando miro hacia el pueblo desde la cima donde estuvimos juntos. 3 días después, mientras Abigail regresaba del hotel, tras entregar sábanas limpias, notó un grupo de hombres reunidos frente a la oficina del alguacil. Al acercarse, reconoció a Wyatt hablando con el sheriff Silas Boone y varios rancheros. Al verla, él se excusó y caminó hacia ella. Abigail justo esperaba verte. ¿Estás bien? Ella notó la tensión en su rostro. ¿Qué ha pasado anoche? Atacaron a Hank Dobbs, uno de los rancheros que se opone a los planes de Cyrus para represar el arroyo. Lo golpearon camino a casa. ¿Está muy herido? Tiene el brazo roto, costillas magulladas. Sobrevivirá, pero el mensaje está claro. Cyrus está subiendo el nivel. Wyatt se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. El sheriff dice que no hay pruebas suficientes para arrestar a nadie. ¿Y ahora qué harán? Vamos a montar guardias las 24 horas en los ranchos y puntos de agua clave. Vaciló antes de añadir. Estoy preocupado por ti, Abigail. Cyrus sabe que hay algo entre nosotros. Ella lo miró directo a los ojos. Lo hay y la expresión de Wyatt se ablandó. Eso espero. Lo que siento por ti no lo había sentido antes. La sinceridad en su voz le calentó el pecho. Yo también siento algo, admitió ella. Aunque no es sencillo. La vida rara vez lo es, respondió él con una pequeña sonrisa. Mañana es la reunión del pueblo. ¿Vendrás? Me sentiría más tranquilo si estás allí. Y tu voz puede marcar diferencia. Has visto lo que el poder sin control puede hacer. Abigail lo pensó un momento. Iré, no solo por ti, sino porque es importante para todos. Él asintió aliviado. Gracias. Debo volver, estamos organizando los turnos de vigilancia. Ella le tocó brevemente el brazo. Cuídate. Siempre respondió tomando su mano un segundo antes de volver con los demás. La asamblea se celebró en la iglesia, el único edificio de Redemption Creek con espacio suficiente. Abigail y Clara May llegaron temprano sentándose cerca del frente. Conforme se llenaban los bancos, Abigail notó las divisiones, los trabajadores de las minas a un lado, los rancheros y comerciantes al otro, y los pequeños propietarios atrapados entre ambos. Wyatt entró con un grupo de rancheros. Saludó a Abigail con un leve gesto antes de sentarse al otro lado del pasillo. Franklin Prescott, el alcalde, abrió la reunión con su voz temblorosa, secándose el sudor de la frente a pesar de la noche fresca. Amigos, estamos aquí para debatir las nuevas ordenanzas sobre prácticas mineras y uso del agua en Redemption Creek y sus alrededores. El señor Wyatt Callahan ha solicitado la palabra para exponer sus preocupaciones, y luego el señor Cyrus Darkfeather podrá responder. Les ruego a todos mantener el respeto, anunció el alcalde Franklin Prescott secándose la frente. Wyatt se levantó y caminó hacia el altar de la iglesia. Habló con voz firme, clara, mirando a los presentes con la seguridad de quien conoce su tierra. No estamos en contra de la minería, dejó en claro. Muchos de nosotros incluso tenemos inversiones en explotaciones pequeñas que operan con responsabilidad. Lo que rechazamos son métodos que ponen en peligro la salud del valle por unas monedas rápidas. Citó casos de otras comunidades donde prácticas como las de Cyrus habían envenenado aguas, matado ganado y enfermado a familias enteras. Explicó los reglamentos propuestos que exigirían prevenir la contaminación de los arroyos y limitar métodos destructivos. Muchos de los presentes asintieron al terminar. Entonces Cyrus Darkfeather tomó la palabra. Su tono era seductor, calculado como el de un vendedor viejo. Minimiza los riesgos, decía. Asegura que esas leyes traerán desempleo y ruina al pueblo. El señor Callahan habla de amenazas. ¿Y qué hay del riesgo de detener el crecimiento económico? Mis operaciones dan empleo a más de 100 hombres.
Hombres con familias que compran aquí que sostienen negocios locales. Si esto se aprueba, tendré que reconsiderar mi inversión en Redemption Creek. El aire se tensó. Algunos mineros se movieron incómodos con el temor pintado en el rostro. El alcalde abrió turno de preguntas. Se alzaron voces a favor y en contra. Entonces, inesperadamente, Abigail Rosewood se puso de pie. «¿Puedo hablar, señor alcalde?» Franklin Prescott asintió. Todos giraron hacia ella. Wyatt parecía sorprendido, pero sus ojos la alentaban. «No llevo mucho tiempo aquí», empezó Abigail con la voz más firme de lo que esperaba. «Pero reconozco el patrón del señor Darkfeather. Lo he visto antes». Contó cómo en Filadelfia su padre trabajó en una fábrica que contaminó el río Schuylkill. Cómo surgieron enfermedades extrañas. Cómo el dueño usaba promesas vacías y amenazas para callar a todos. También allá dijeron que las regulaciones matarían empleos. Y si continuó, algunos trabajos se perdieron. Pero el río empezó a sanar. Y llegaron nuevas oportunidades. Distintas, sí, pero reales. Sus ojos se clavaron en los de Cyrus. El pensamiento a corto plazo solo beneficia a quienes pueden irse después de hacer daño. El resto, nos quedamos con las consecuencias. Al sentarse, un murmullo recorrió el lugar. Clara May Whitfield le apretó la mano en señal de apoyo. El debate siguió encendido por casi una hora más. Finalmente se votó. Por un margen ajustado, el pueblo decidió avanzar en la redacción de las ordenanzas. Estaba claro que no todos estaban convencidos, pero era un paso. Al terminar la reunión, Wyatt se acercó a Abigail. «Lo que hiciste fue valiente», dijo en voz baja. «Y creo que cambiaste la opinión de varios». «Eso espero», respondió ella, agotada emocionalmente. La mirada de Wyatt se tornó grave. Cyrus no pareció tomarlo bien. No contaba con una voz como la tuya. «No le tengo miedo», dijo ella, aunque una sombra cruzó su pecho al recordar la forma en que él la miró. «Tal vez deberías. Al menos hasta que aprobemos estas leyes. Déjame acompañarlas a casa». Fuera la noche estaba fresca. El cielo despejado mostraba más estrellas que Abigail jamás había visto en Filadelfia, donde el humo de carbón las ocultaba. Wyatt le ofreció el brazo. Ella dudó un instante y luego lo tomó. «Me sorprendes». «Abigail Rosewood», dijo él mientras caminaban, y en el mejor sentido. «A veces me sorprendo yo misma», admitió ella con una sonrisa. «Tal vez solo necesitabas la causa justa», sugirió él, «o el lugar correcto». Ella pensó que quizás Redemption Creek le ofrecía más que un escape de su padre. Le daba la oportunidad de ser quien realmente era. Al llegar a la pensión, Clara May se excusó con discreción y entró dejándolos solos en el porche. «Gracias por lo que hiciste esta noche», dijo Wyatt, tomando sus manos. «Fue muy importante. Solo dije la verdad como la siento». A la luz tenue de la lámpara del ventanal, Wyatt la miraba con calidez. «¿Puedo visitarte formalmente? Quizás el domingo después de misa». Abigail sonrió. El calor que sentía nada tenía que ver con la temperatura. «Me encantaría». Wyatt se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Ella no lo hizo. Él le dio un beso suave, breve, pero lleno de promesa. «Buenas noches», Abigail susurró al alejarse. «Buenas noches, Wyatt», respondió ella con la voz temblorosa. Mientras lo veía marcharse, Abigail se llevó los dedos a los labios. Nunca antes un beso había sido así. Había respeto, y una ternura que pedía, no exigía. Por primera vez se permitió pensar que quizás sí había un futuro para ella en Redemption Creek. Redemption Creek ya no era solo un escape para Abigail Rosewood, sino quizá el inicio de algo nuevo, algo que daba esperanza. Adentro, Clara May Whitfield la esperaba a punto de explotar de emoción. «Entonces, ya es oficial». «¿Te va a cortejar?», preguntó con una sonrisa que no podía contenerse. Abigail no pudo evitar sonreír también. «El domingo después de misa». Clara May aplaudió encantada. «Lo sabía. Ese hombre te mira como si fueras el amanecer después de una noche sin fin». «¡Estás exagerando!»,
protestó Abigail, aunque en el fondo le gustaba esa idea. «No estoy siendo observadora», replicó Clara Mae. «Ese hombre está perdido por ti, y tú por él, aunque no quieras admitirlo». Abigail no dijo nada, lo que fue respuesta suficiente. Los días siguientes pasaron volando. El Consejo del Pueblo comenzó a redactar las ordenanzas con Wyatt Callahan involucrado en cada paso. Mientras tanto, Cyrus Darkfeather y sus hombres mantenían una presencia constante en el pueblo, sembrando un ambiente de tensión. Wyatt la visitaba brevemente cada día. A veces solo por unos minutos entre reuniones, pero siempre con respeto y aprecio sincero por su compañía. El sábado por la mañana, Abigail estaba sola en la cocina de la pensión, amasando pan para el día siguiente, cuando llamaron a la puerta trasera. Se secó las manos en el delantal y abrió. Era un muchachito del establo. Lo reconocía. «Señorita Rosewood», dijo nervioso. «El señor Callahan me pidió que le diera esto». Le entregó una nota doblada. Abigail le ofreció una galleta. «Espera por si hay respuesta». Leyó el papel rápidamente. «Abigail, por favor, encuéntrame en la cabaña vieja de Peterson al mediodía. Hay algo importante que quiero discutir contigo a solas. Wyatt». Era extraño. ¿Por qué no venir a la pensión como siempre? Pero quizás tenía sus motivos. La cabaña de Peterson estaba a 1 milla del pueblo, en dirección al rancho de Wyatt. Hacía años que estaba abandonada desde que el viejo vendió su terreno a Callahan. «¿Alguna respuesta, señorita?», preguntó el niño con la boca llena. «Dile al señor Callahan que allí estaré», respondió Abigail, todavía intrigada pero confiando. Después que el niño se fue, terminó de hornear, se cambió por un vestido de paseo y unas botas resistentes. Dejó una nota para Clara Mae, explicando a dónde iba, y emprendió el camino. La mañana era fresca, perfumada, con pino de las colinas cercanas. Abigail disfrutaba del paseo, aunque algo dentro de ella se tensaba al acercarse a la cabaña. Vieja, gris, con la puerta entreabierta que crujía con la brisa. Algo no le gustaba. Wyatt llamó acercándose con cautela. Pero quien apareció no fue él. Salió desde atrás de la cabaña un tipo robusto con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Lo reconoció uno de los hombres de Darkfeather. «Señorita Rosewood», dijo con burla. «Qué bueno que haya venido». Abigail retrocedió. Demasiado tarde. Era una trampa. «Nosotros», agregó otra voz. Cyrus Darkfeather emergió del interior sonriendo con frialdad. «Aunque me temo que el señor Callahan no estará presente. Él no tiene idea de esta pequeña reunión». El miedo le recorrió la espalda, pero se obligó a mantenerse serena. «¿Qué quiere, señor Darkfeather, solo conversar?», dijo él rodeándola despacio. «Sobre la influencia tan desafortunada que tiene usted sobre el Consejo, y especialmente sobre Callahan». «No tengo ninguna influencia», protestó Abigail. «Solo dije lo que pensaba». Cyrus soltó una risa hueca. «Y con eso bastó para causarme muchos problemas. Pero soy un hombre razonable. Vengo a ofrecerle $500. A cambio, usted se va de Redemption Creek esta misma semana». Los ojos de Abigail se abrieron con sorpresa. La cantidad era enorme, más de lo que ganaría en un año. Pero la intención detrás la enfureció. «No estoy en venta, señor Darkfeather, y este pueblo tampoco lo está». El rostro de Cyrus se endureció. «Todo el mundo tiene un precio, señorita Rosewood. Si el dinero no alcanza...» «Hay otras formas». Hizo una seña a sus hombres. Uno dio un paso amenazante hacia ella. «No se atrevería a hacerme daño», dijo Abigail, aunque su voz temblaba. «¿Y el sheriff qué haría?», interrumpió él. «En la frontera los accidentes ocurren a diario. Una mujer joven sola, cayendo por un barranco perdida en el bosque». El verdadero terror se apoderó de ella. Miró alrededor buscando cómo escapar, pero el camino estaba bloqueado. Cyrus se acercó más. «Piénselo bien. $500. Usted se va mañana en la diligencia. Nadie sale herido y comienza de nuevo. Lejos de aquí». Justo cuando iba a responder, se escucharon cascos acercándose. Cyrus maldijo en voz baja. «Agárrenla», ordenó. Abigail esquivó, pero fue detenida por el mismo Darkfeather, que le apretó el brazo con brutalidad.
En ese momento, Wyatt Callahan irrumpió en el claro con los ojos llameando de furia al ver la escena frente a él. Detrás de él cabalgaban Jed Polk y otro ranchero. «Suéltala», Darkfeather ordenó Wyatt Callahan desmontando con calma, pero con la mano cerca del revólver. Su voz baja cortaba como cuchillo. Callahan respondió Cyrus Darkfeather sin soltar el brazo de Abigail. «Esto es una charla privada. Te sugiero que te marches». «No sin la señorita Rosewood», replicó Wyatt dirigiéndole una mirada preocupada. «¿Estás bien? Sí», alcanzó a decir ella, aunque el apretón le dejaba un hematoma. Wyatt notó el dolor en su rostro y su mirada se endureció. «Última oportunidad, Darkfeather. Suéltala, o esto se pondrá feo». Los hombres de Darkfeather se movieron hacia Wyatt, pero Jed y el otro vaquero los bloquearon de inmediato. La superioridad numérica era clara. Cyrus, al ver la desventaja, soltó a Abigail con fingida indiferencia. «Solo estábamos hablando de negocios. ¿Cierto, señorita Rosewood? Si por negocios se refiere a amenazarme para que abandone el pueblo, entonces sí», respondió ella caminando hacia Wyatt. El rostro de Wyatt se oscureció aún más. «Has cruzado un límite, Darkfeather. Los negocios siempre requieren negociación», dijo él con suavidad. «Le hice una oferta a la señorita». «Que rechacé», interrumpió Abigail firme. Wyatt pasó un brazo protector por sus hombros. «Nos vamos». «Pero esto no ha terminado, Cyrus. Amenazar a una mujer no se va a ignorar en este pueblo». Darkfeather soltó una carcajada seca. «Malinterpretas, Callahan. Le ofrecí una oportunidad. $500 es una compensación generosa». «Guárdalo para el sheriff», contestó Wyatt frío como el acero. Ayudó a Abigail a subir al caballo, luego montó detrás de ella. A sus hombres les dijo: «Asegúrense de que el señor Darkfeather y su acompañante regresen al pueblo, sin desvíos». Mientras cabalgaban, Abigail se apoyó contra el pecho firme de Wyatt, asimilando todo lo que acababa de ocurrir. La habían engañado, amenazado, y pudo haber salido mucho peor si él no hubiera llegado. «¿Cómo supiste?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Yo no envié ninguna nota», respondió él estrechándola por la cintura mientras guiaba al caballo. «Pero cuando pasé por la pensión y Clara May me contó dónde había sido, supe que algo andaba mal. Esa cabaña ha estado abandonada por años», murmuró ella. «Debí haber sospechado. Era extraño, pero confié en que tú tenías una razón». «Darkfeather es más peligroso de lo que imaginé», dijo Wyatt sombrío. «Usar mi nombre para tenderte una trampa, eso no tiene perdón». Fueron directo a la oficina del sheriff, donde Abigail contó todo lo sucedido. Sheriff Silas Boone la escuchó con seriedad tomando notas y haciendo preguntas. «Es tu palabra contra la de él, señorita Rosewood», dijo al final. «Darkfeather dirá que fue una oferta comercial, no una amenaza». «Pero insinuó que me podía pasar un accidente si no aceptaba», insistió ella. El sheriff suspiró. «Insinuar no es lo mismo que hacer. Puedo hablar con él, advertirle que se mantenga alejado, pero sin pruebas claras». La frustración de Wyatt era evidente, y entonces se sale con la suya. «¿Y la nota falsa?». El muchacho que la entregó dijo que se la dio un hombre al que no conocía. Le pagó 25 centavos, pero sin identificar al hombre no hay vínculo directo con Darkfeather. Abigail sintió una ola de impotencia. «¿Entonces no se puede hacer nada?». El sheriff suavizó el tono. «No he dicho eso. Vigilaré de cerca a Cyrus y a sus hombres, pero le aconsejo que no ande sola por un tiempo». Al salir de la oficina, Wyatt insistió en acompañarla de regreso. «No me gusta esto, Abigail. Darkfeather no es de los que se rinden fácil». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, sabiendo que todo había escalado más allá de simples reglamentos o derechos de agua. «Seguir luchando por las ordenanzas», respondió él con firmeza. «No podemos dejarnos intimidar, pero también reforzaré la seguridad en el rancho y me aseguraré de que estés protegida». «No quiero causarte más problemas», dijo ella con el corazón encogido. Wyatt se detuvo y la miró de frente. «Tú no eres el problema, Abigail. El problema es él, y yo enfrentaría cosas peores por mantenerte a salvo».
La intensidad de sus palabras le cortó la respiración. «Wyatt, yo también me preocupo por ti, más de lo que esperaba, más de lo que me he preocupado por alguien en mucho tiempo». El corazón de Abigail palpitó con fuerza ante su confesión. «Yo también, por eso tengo miedo». Wyatt levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla. «Lo enfrentaremos juntos. Eso es lo que hace la gente cuando se importa. Juntos». Esa palabra resonó en su alma. Durante tanto tiempo, había enfrentado todo sola la enfermedad de su madre, los abusos de su padre. Pero ahora compartir las cargas con alguien que no solo respetaba su fortaleza, sino también ofrecía la suya. Era un alivio que no sabía que necesitaba. Juntos susurró ella. Wyatt sonrió cálido y le dio un beso suave en la frente. «Debo irme. Esta noche hay reunión de rancheros para hablar de los próximos pasos, pero te veré mañana después de misa, tal como prometí». «Cuídate», le pidió ella sin querer verlo partir. «Claro que iré, pero entiende que su trabajo es importante», dijo ella con ternura. Siempre aseguró Wyatt Callahan, dejando que su mirada se demorara en su rostro antes de girarse para marcharse. Dentro de la pensión, Clara May Whitfield esperaba visiblemente angustiada. «Abigail, gracias al cielo que estás bien. Cuando el señor Callahan vino a buscarte tan preocupado por esa nota...» «Fue una trampa», explicó Abigail Rosewood, dejándose caer en una silla mientras la tensión la alcanzaba. «Cyrus Darkfeather intentó sobornarme para que me fuera del pueblo. Y cuando me negué, me amenazó». El rostro de Clara May palideció. «Ese hombre es una pesadilla». «¿Wyatt te encontró a tiempo?» «Sí, gracias a Dios», afirmó ella, relatando lo ocurrido en la cabaña y luego en la oficina del sheriff. «No puedes quedarte sola aquí», declaró Clara May. «No con Darkfeather y sus matones aún en el pueblo. Esta pensión no es lo bastante segura». «No me iré», dijo Abigail firme. «Eso es justo lo que él quiere». «No digo que abandones el pueblo», aclaró Clara May. «Pero quizá deberías alojarte en un sitio más seguro hasta que esto se resuelva. Los Whitfield podrían recibirte o tal vez...» No interrumpió ella con decisión. «No volveré a dejar mi hogar, Clara May. No otra vez». El rostro de su amiga se suavizó con comprensión. «Por supuesto. Entonces encontraremos otra solución». «Tal vez uno de los hombres de Wyatt podría vigilar discretamente», propuso. La idea tenía sentido, y cuando Wyatt la visitó después de misa, al día siguiente, Abigail se lo sugirió. Él aceptó de inmediato, organizando turnos de vigilancia cerca de la pensión. La semana que siguió fue tensa pero vigilada. El concejo del pueblo continuó su trabajo sobre las ordenanzas mineras con Wyatt involucrado hasta el cuello. Darkfeather seguía presente en el pueblo, aunque mantenía su distancia de Abigail, tal vez precavido tras el enfrentamiento en la cabaña. A pesar de todo, la relación entre Abigail y Wyatt floreció. Él comenzó a cortejarla de forma formal, paseaban por el pueblo bajo la mirada atenta de Clara May o se sentaban en el salón de la pensión conversando sobre la vida y sus sueños. Abigail descubrió que Wyatt tenía una hermana menor en Boston, que le escribía seguido que le gustaba la poesía, aunque no se lo confesaba a sus rancheros, y que soñaba con criar una línea de caballos adaptados al clima de Colorado. Ella, a su vez, compartió su amor por la música, había tocado el piano en Filadelfia, su breve experiencia como maestra, y el deseo de fundar algún día una escuelita en Redemption Creek. «Serías una excelente maestra», le dijo Wyatt. «Ya hay suficientes niños aquí como para tener una escuela de verdad, no solo las clases informales que da doña Esther Hollister en su sala». La idea se sembró en la mente de Abigail dibujándole un futuro posible, más allá del trabajo en la pensión, un propósito real dentro de la comunidad, algo que la llenara. 10 días después del incidente en la cabaña, el concejo del pueblo estaba listo para votar sobre las ordenanzas mineras. La reunión sería a las 7 en el salón municipal abierta a toda la comunidad. Wyatt pasó por Abigail y Clara May para escoltarlas. Su rostro mostraba determinación y preocupación. Darkfeather ha estado reuniendo a sus seguidores todo el día, les advirtió mientras caminaban. Está intentando un último empujón para frenar las ordenanzas. «¿Crees que lo logrará?»,
preguntó Abigail notando la cantidad inusual de personas en las calles, muchos de ellos mineros desconocidos. Estará muy reñido, admitió él. Algunos miembros del concejo han sido amenazados, sus negocios o sus familias. El salón municipal estaba a reventar cuando llegaron. Apenas había espacio para quedarse de pie. Franklin Prescott, el alcalde, abrió la sesión con una voz que apenas superaba el murmullo general. Estamos aquí para votar sobre la Ordenanza 37 relativa a prácticas mineras y uso del agua en Redemption Creek y sus alrededores. La ordenanza fue leída en voz alta. Establecía límites claros sobre ciertos químicos. Exigía control de residuos y prohibía represar o desviar corrientes naturales sin autorización de los propietarios afectados. Luego se abrieron los turnos para declaraciones finales. Wyatt habló con pasión sobre la necesidad de proteger el agua para futuras generaciones. Su compromiso conmovió a muchos. Darkfeather, en cambio, advirtió sobre la pérdida de empleos y el golpe económico que implicarían esas restricciones excesivas. Los rostros de los concejales mostraban tensión. Cada uno votaría en voz alta y se necesitaba una mayoría simple. El primer voto fue en contra de un comerciante cuya tienda dependía de los mineros. El segundo y el tercero a favor de rancheros preocupados por la calidad del agua para su ganado. El cuarto fue en contra de un cantinero temeroso de perder clientes. El quinto a favor del doctor del pueblo Dr. Elias Monroe, quien había tratado enfermedades respiratorias en mineros. Con el conteo empatado 3-3, todas las miradas se volvieron hacia Thomas Whitfield, el último votante. Carraspeó incómodo y se puso de pie. He pensado mucho en esto, comenzó. Mi negocio sirve a todos mineros, rancheros y vecinos. Todos han presentado argumentos válidos, dijo, y Abigail contuvo el aliento sintiendo la tensión de Wyatt a su lado. Pero al final debo pensar en el bienestar de Redemption Creek a largo plazo. Un pueblo sin agua limpia no tiene futuro por más dinero que entre hoy. Mi voto es a favor de la ordenanza. Un estallido de vítores llenó un lado del salón mientras del otro brotaban gritos de rabia. Franklin Prescott golpeó su mazo repetidas veces tratando de imponer silencio. La Ordenanza 37 queda aprobada por 4 votos contra 3, proclamó finalmente cuando el murmullo se desvaneció. Entrará en vigor dentro de 30 días para que las operaciones se ajusten a las nuevas normas. De pronto, Cyrus Darkfeather se levantó con furia contenida, el rostro sombrío. «¡Esto no ha terminado!», Callahan gritó desde el otro extremo del salón. «Vas a lamentar haberte metido en mis asuntos. El concejo ha hablado, Darkfeather», respondió Wyatt Callahan con serenidad. «La ley aplica para todos, incluso para ti». Los ojos de Darkfeather se clavaron en Abigail Rosewood, y su expresión se endureció aún más. «Se han ganado enemigos poderosos, señorita Rosewood. Ambos». Y con eso salió del recinto con paso violento, seguido de cerca por sus hombres. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, mientras los partidarios de la ordenanza felicitaban a Wyatt y a los concejales que habían votado a favor. Abigail permaneció junto a Wyatt, consciente de que aunque habían ganado una batalla crucial ahora, Darkfeather era más peligroso que nunca. «¿Qué crees que hará ahora?», le preguntó mientras salían del salón. «Tiene 2 caminos», respondió él, adaptarse a las nuevas reglas. «O irse. Pero conociéndolo no se irá en silencio. ¿Piensas que tomará represalias?». Wyatt asintió con gesto grave, casi con toda seguridad. «Hay que tener cuidado especialmente en las próximas semanas. Quédate cerca del pueblo. No salgas sola». La advertencia era innecesaria. Abigail no pensaba exponerse a la venganza de ese hombre, pero agradeció su preocupación. «¿Y tú? ¿Qué hay de tu rancho?». «Está bastante aislado». «Ya tomé precauciones», la tranquilizó Wyatt. «Hay más hombres vigilando. Los caballos están ensillados por si se presenta algún problema. Estamos preparados». Pero a pesar de sus palabras, Abigail no pudo evitar sentir un escalofrío de inquietud mientras regresaban a la pensión. Había algo en la mirada de Darkfeather que no hablaba de negocios, sino de venganza personal. Sus temores se confirmaron al amanecer.
Las noticias corrieron como pólvora. Durante la noche se había desatado un incendio en el rancho Callahan. 2 graneros ardieron hasta los cimientos y solo la acción rápida de los hombres de Wyatt evitó que las llamas alcanzaran la casa y los demás edificios. Abigail estaba ayudando con el desayuno cuando Wyatt llegó cubierto de hollín, el rostro sombrío. «Wyatt», exclamó ella, corriendo a su lado. «¿Estás herido?» «Solo agotado», respondió él. «Pasamos la noche entera luchando contra el fuego». Clara May Whitfield se apresuró a ofrecerle café y algo de comida que él aceptó con gratitud. Mientras comía, explicó. «Fue intencional», dijo con la mandíbula tensa. «Alguien prendió fuego en 2 puntos opuestos del terreno al mismo tiempo. Si Thomas no hubiese visto las llamas tan temprano, podríamos haber perdido todo». Darkfeather susurró a Abigail como si el nombre mismo quemara sus labios. Wyatt asintió, casi con certeza. «Pero probarlo será difícil». «El sheriff está investigando, pero Darkfeather tendrá una coartada», completó ella. «Una coartada perfecta», confirmó Wyatt. «Estaba jugando al póker en el Silver Dollar hasta pasada la medianoche. Hay muchos testigos». «Entonces fueron sus hombres», dijo Clara May, rellenándole el café. «Probablemente», concedió Wyatt, «pero ellos también serán cautelosos. Darkfeather no es ningún tonto». Aunque mantenía la calma, Abigail vio en sus ojos el peso de la noche y de la amenaza latente. «¿Y yo qué puedo hacer?», preguntó suavemente. Él la miró con una expresión más cálida. «Ya lo estás haciendo, Tyler. Solo con verte todo parece menos pesado». Sus palabras le llegaron al corazón, pero Abigail deseaba poder hacer más. Entonces se le ocurrió algo. «El pueblo debería saber lo que está ocurriendo», dijo pensativa. «Si Darkfeather es capaz de incendiar un rancho, ¿qué más podría hacer? La gente necesita estar alerta». Wyatt reflexionó. «Tienes razón. El alcalde Prescott ha convocado una reunión esta tarde para tratar el tema del incendio y ver cómo reforzar la seguridad. Deberías ir», añadió. «Compartir lo que viste, tu punto de vista». En la reunión quedó claro lo dividida que estaba la comunidad. Algunos, especialmente los rancheros y comerciantes, apoyaban a Wyatt y condenaban el incendio como el crimen que era. Otros, ligados a la minería, intentaban restarle importancia, insinuando que podría haber sido un accidente. Franklin Prescott se mostraba cada vez más angustiado hasta que alzó la voz. «Por favor, vecinos, esto es exactamente lo que busca alguien que comete actos como este: dividirnos. Tenemos que mantenernos unidos como comunidad». «El alcalde tiene razón», dijo Wyatt, poniéndose de pie para hablar. «Esto ya no se trata de minería contra ganadería. Se trata de orden contra caos. Si dejamos que la violencia y las amenazas decidan nuestras políticas, entonces, ¿de qué sirven nuestras leyes?». Sus palabras resonaron incluso entre quienes antes se oponían. Sheriff Silas Boone anunció más patrullas y pidió voluntarios para vigilar el pueblo. Al final de la reunión, Wyatt tomó a Abigail del brazo aparte. «Tengo que volver al rancho. Aún queda mucho por reparar y reforzar nuestras defensas». Abigail asintió comprensiva, pero con temor en la mirada. «¿Cuándo te volveré a ver?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Tal vez pasen algunos días, pero te mandaré noticias en cuanto pueda». Vaciló un momento antes de añadir. «Abigail, quiero que tengas especial cuidado. Darkfeather sabe lo importante que eres para mí. Podría verte como un medio para llegar a mí». La advertencia era clara como el agua. «Tendré cuidado, lo prometo. Clara Mae y yo nos saldremos del pueblo, y tus hombres siguen vigilando la pensión». El alivio se notó en el rostro de Wyatt. Le tomó las manos con firmeza, mirándola con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Cuando esto acabe, cuando Darkfeather ya no sea una amenaza, hay cosas que necesito decirte, cosas importantes». El corazón de Abigail latió más rápido. «Estaré esperando ese momento». Wyatt se inclinó y rozó sus nudillos con un beso suave antes de soltarle las manos. «Cuídate mucho», susurró y se alejó. Ella lo siguió con la mirada, con una mezcla extraña de temor y esperanza girando dentro de su pecho. Wyatt Callahan había llegado a significar mucho más de lo que jamás imaginó al llegar a Redemption Creek.
La idea de perderlo a manos de la venganza de Darkfeather o cualquier otra desgracia le resultaba insoportable. Pasaron 3 días sin tener noticias de él. Abigail se aferró al trabajo en la pensión para mantener su mente ocupada, pero cada pensamiento la llevaba de vuelta al rancho, y a él. Lo poco que sabía venía de viajeros que cruzaban el pueblo y contaban que el rancho Callahan parecía una fortaleza con hombres armados patrullando día y noche. En el 4.º día, mientras barría el porche, vio movimiento extraño frente al Silver Dollar Saloon. Hombres cargaban suministros en carretas, comida, herramientas, incluso equipo de minería. Evelyn Whitfield, que pasaba rumbo a la tienda general, se detuvo a observar con ella. «¿Parece que los hombres de Darkfeather están empacando?», comentó. «¿Se van del pueblo?», preguntó Abigail con una chispa de esperanza. Evelyn se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Tal vez solo mudan sus operaciones». Thomas oyó rumores de que encontró plata en un nuevo yacimiento al norte. La noticia era alentadora, pero también inquietante. Si Darkfeather tenía un nuevo foco, tal vez se olvidaría de su rencor contra Wyatt. Pero si seguía cerca... La amenaza persistía. Esa misma tarde llegó un jinete del rancho con una nota para Abigail. Sus manos temblaron al abrirla. «Abigail, las cosas se han calmado aquí. Las reparaciones avanzan bien. Iré al pueblo mañana si todo sigue tranquilo. Te he extrañado. Wyatt». Unos renglones simples que llenaron su pecho de alivio y alegría. Escribió una respuesta rápida que el ranchero prometió entregar de inmediato. Pero esa noche, cuando Abigail ayudaba a Clara May a preparar la cena, la puerta de la pensión se abrió de golpe. Sheriff Silas Boone estaba ahí con gesto grave. «Señorita Rosewood». Señora Whitfield las saludó con una inclinación. «Necesito hablar con ustedes con urgencia». «¿Qué ocurre?», preguntó Abigail sintiendo un nudo en el estómago. «Los hombres de Darkfeather fueron vistos al norte fuertemente armados», explicó el sheriff. «Se dice que planean desviar el arroyo aguas arriba del rancho, violando la nueva ordenanza». «¿Pero para qué?», preguntó Clara Mae desconcertada. «Por venganza», susurró Abigail, entendiendo al instante. «Quiere lastimar a Wyatt antes de irse». Silas Boone asintió con expresión sombría. «Eso creo yo también. Ya envié un jinete a avisarle, pero quería que usted lo supiera. Lo más prudente sería que se quedara bajo techo, señorita Rosewood». «¿Y qué hará Wyatt?», preguntó ella, sintiendo el miedo escalar por su pecho. «Defender su derecho al agua, supongo. Estoy reuniendo un grupo para salir ahora mismo y evitar que esto termine en sangre». «Voy con ustedes», declaró Abigail tomando su chal de inmediato. El sheriff frunció el ceño. «No sería sensato, señorita Rosewood. Precisamente si hay problemas, mi presencia puede evitar que Wyatt haga algo precipitado», insistió ella. «Abigail, por favor, piénsalo», dijo Clara Mae alarmada. «Es muy peligroso». «Más peligroso será si no estoy ahí», respondió firme como roca. «Sheriff, estaré lista en 10 minutos». Para su sorpresa, el sheriff no insistió. Tal vez reconoció la determinación en sus ojos, o tal vez en el fondo estaba de acuerdo con ella. Menos de 1 hora después, Abigail cabalgaba junto al sheriff y 5 agentes rumbo al rancho Callahan. El sol se escondía alargando las sombras sobre el desierto mientras seguían el curso del arroyo. Escucharon el enfrentamiento antes de verlo, voces alzadas que retumbaban entre las rocas. Al doblar un recodo, vieron el escenario Wyatt, y varios rancheros enfrentaban a Darkfeather y al menos 1 docena de mineros. Entre ellos, un dique a medio construir de troncos y tierra ya comenzaba a obstruir el flujo del agua. «Darkfeather», gritó Sheriff Boone al acercarse. «Aléjate de esa presa. Estás violando la ordenanza del pueblo y pisando propiedad protegida». Cyrus Darkfeather se volvió. Su rostro se oscureció aún más al ver a Abigail entre el grupo. «Esto no es asunto tuyo, sheriff. Esa ordenanza no entra en vigor hasta dentro de 3 semanas». «Pero las leyes de propiedad ya están vigentes», intervino Wyatt con voz firme. «Esta tierra está registrada a mi nombre en los libros del condado». Darkfeather soltó una risa sin rastro de humor. «Tu propiedad termina 50 varas más abajo». «Callahan, yo mismo revisé los registros», espetó Darkfeather con voz cortante.
Entonces los leíste mal, replicó Wyatt, sin levantar el tono. Sheriff, el año pasado registré una enmienda al título cuando compré el terreno de los Miller. Esta parte del arroyo está incluida. Silas Boone asintió con gravedad. Es cierto, Darkfeather, yo mismo fui testigo cuando presentó los papeles. La tensión flotó en el aire como pólvora esperando chispa. Los hombres de Darkfeather se removían inquietos las manos demasiado cerca de las armas. Abigail adelantó su caballo apenas un paso, pero lo suficiente para captar la atención de Cyrus. Señor Darkfeather, no hay razón para llegar a esto. Si, como dicen los rumores, está por trasladar sus operaciones, ¿por qué arriesgarse a problemas legales? La mirada que él le dirigió era como un filo de hielo. Tus intromisiones me costaron una fortuna, señorita Rosewood. Tú y ese vaquero han vuelto al pueblo contra mí, forzando cambios que me reducen las ganancias. La ordenanza protege el futuro de toda la comunidad, contestó ella con firmeza. Incluso el de sus mineros y sus familias. A mí me importa el oro, no las emociones, espetó él. Pero luego su expresión cambió como si algo se le ocurriera. Aunque tal vez haya una forma de resolver esto que beneficie a todos. ¿Qué está proponiendo?, intervino Wyatt desconfiado. Cyrus sonrió con astucia. Un simple trato, nos vamos y dejamos el arroyo sin tocar. A cambio, la señorita Rosewood abandona Redemption Creek para siempre. A Abigail le faltó el aliento. Pero antes de que pudiera responder, Wyatt habló con la rabia contenida en cada palabra. La señorita Rosewood no es una ficha de intercambio Darkfeather. Es una mujer respetada en esta comunidad y tiene todo el derecho de quedarse. Vale tanto como para derramar sangre, Callahan, insistió él. Porque si no hay acuerdo, eso es lo que va a pasar. Mis hombres son más. Ya no más, interrumpió Sheriff Boone levantando la mano. Los agentes se habían esparcido silenciosamente, rodeando al grupo rival con ventaja táctica. Y a diferencia de tus mineros, los míos saben usar un arma. Además, están del lado de la ley. Darkfeather vaciló por primera vez. Sus ojos saltaban de uno a otro del sheriff a Wyatt a Abigail, calculando su siguiente jugada. Abigail guió su caballo hasta estar justo frente a él. Vine a Redemption Creek a forjarme un nuevo comienzo sin miedo ni amenazas, dijo mirando fijamente al hombre. Y no me iré por más de lo mismo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire firmes como montaña. Un largo silencio. Entonces Darkfeather soltó una risa seca y amarga. Bien jugado, señorita Rosewood. Debí haberla tomado en serio desde el principio. Se giró hacia sus hombres. Empaquen, nos vamos. Los mineros murmuraron confundidos, pero Cyrus los calló con un gesto. La veta al norte tiene más plata de todas formas. Redemption Creek puede quedarse con su bendita agua. Abigail sintió alivio, aunque no bajó la guardia. El cambio repentino la dejaba intranquila. Wyatt se acercó con su caballo al suyo. Su sola presencia la hizo respirar más tranquila. «Debiste quedarte en el pueblo», murmuró él con tono suave. «Era muy peligroso. No podía quedarme sabiendo que enfrentarías a Darkfeather solo», respondió ella. Y al parecer mi presencia ayudó a calmar las cosas. Él la miró, los ojos cálidos, la tensión suavizada. «Eres una mujer extraordinaria, Abigail Rosewood». El desmantelamiento de la presa tomó más de una hora. Sheriff Boone no se movió de ahí hasta asegurarse que el agua corría libre otra vez. «Tendré a mis hombres vigilándolos hasta que salgan del condado», le aseguró el sheriff a Wyatt. «No creo que regresen, pero nunca está de más ser precavido». Cuando Darkfeather y los suyos se marcharon escoltados, Wyatt volteó hacia Abigail. «¿Quieres volver conmigo al rancho? Ya es tarde y el camino de regreso al pueblo será largo y oscuro». La invitación era más práctica que atrevida, pero Abigail dudó. «¿Estaría bien?» La gente podría hablar. Wyatt sonrió apenas. «Mi ama de llaves, Martha Bennett, es más estricta que una madre superiora. Tu reputación está a salvo». Con esa seguridad ella aceptó. Cabalgaron lado a lado bajo el cielo crepuscular, hablando con calma mientras el peso de lo ocurrido se deshacía lentamente. «¿Crees que Darkfeather se ha ido de verdad?», preguntó ella. Wyatt lo pensó un momento.
De Redemption Creek sí. Su orgullo no le permitirá volver después de hoy. Pero Colorado es un territorio inmenso. Tal vez volvamos a cruzarnos con él. Ojalá que no, suspiró Abigail, aunque me alegra que hayamos enfrentado su amenaza. Fue lo correcto. Formamos un buen equipo, comentó él con tono ligero pero ojos sinceros. La frase tan sencilla le aceleró el corazón a Abigail. Sí eran un buen equipo, ella con su convicción clara, él con su fuerza firme. Juntos habían protegido el futuro de Redemption Creek. Al coronar una colina, el rancho Callahan se reveló ante ellos con su sólida casa de troncos recortada contra el atardecer. Varias construcciones rodeaban la casa principal, cobertizos corrales y más allá praderas ondulantes donde los caballos pastaban tranquilos. Aunque dos de los graneros mostraban señales del reciente incendio, la propiedad exudaba solidez y esfuerzo. «Es hermoso», dijo Abigail con sinceridad. Wyatt sonrió con orgullo. «Me ha tomado 8 años de trabajo duro, pero empieza a parecerse a lo que soñé». Martha Bennett, una mujer robusta de cabello entrecano y modales secos, los recibió en la entrada. Chasqueó la lengua al ver a Wyatt cubierto de polvo y a Abigail con el cabello revuelto por el viento. Pero en cuestión de minutos organizó agua caliente para asearse, preparó un cuarto para Abigail y les sirvió una cena sustanciosa. Durante la comida en el comedor acogedor, Wyatt le habló de sus planes, las líneas de sangre de sus caballos, las mejoras de riego que ampliarían sus pastos y hasta de los huertos que soñaba plantar en la ladera sur. «Estás construyendo para el futuro», comentó Abigail conmovida. «Ese es mi deseo», admitió él. «Pero sería un legado muy solitario si no tengo con quién compartirlo». El comentario quedó flotando entre ambos, no dicho abiertamente pero imposible de ignorar. Después de cenar se trasladaron al salón, una habitación con estantes llenos de libros y una gran chimenea de piedra. Martha trajo café y sin decir palabra dejó la puerta abierta al retirarse. Wyatt sonrió divertido por la estrategia evidente. Martha llegó como cocinera cuando compré el rancho, pero con los años se ha vuelto jefa del hogar. Y a veces de mi vida. «Se nota que te quiere», observó Abigail. «Como al hijo que nunca tuvo», contestó Wyatt con ternura. «Aunque no se guarda sus opiniones cuando algo no le gusta». «¿Y aprueba mi presencia?», preguntó Abigail sorprendida por su propia audacia. Los ojos de Wyatt se tornaron serios. «Muchísimo, aunque le preocupa que te asuste antes de que haya tenido oportunidad de cortejarte como se debe». La palabra cortejar hizo latir su corazón con fuerza. «¿Y eso estás haciendo? ¿Cortejándome?» «Me gustaría», respondió él sentándose junto a ella en el sofá. «Si tú estás dispuesta». Ella sonrió aún, con el nerviosismo bailándole en el pecho. «Creo que sí, estoy dispuesta». La expresión de Wyatt se iluminó. «Hoy al verte frente a Darkfeather entendí algo. No solo admiro tu valentía y tu inteligencia, aunque claro que sí profundamente. Me he enamorado de ti». La declaración tan sencilla y directa le robó el aliento. «Wyatt, no hace falta que digas nada ahora», se apresuró él. «Sé que es pronto y que viniste buscando independencia, no ataduras. Lo respeto. Estoy dispuesto a cortejarte como se debe el tiempo que haga falta». Abigail lo miró leyendo la verdad en sus ojos. Este era el hombre que había detenido la mano de su padre, que valoraba sus ideas, que no quería salvarla sino caminar a su lado. Y en ese instante lo supo, también lo amaba. Wyatt dijo con voz baja, tomando su mano: «Vine a Redemption Creek buscando seguridad y libertad, y las encontré. Pero también hallé algo que no buscaba, y ahora no puedo imaginar vivir sin ello». Sus ojos brillaron. «¿Qué encontraste?» «A ti», respondió ella. La alegría en el rostro de Wyatt fue como un amanecer sobre las montañas. Tomó su mano y la besó con devoción. «Abigail Rosewood, acabas de hacerme el hombre más feliz de todo el territorio de Colorado». Desde la cocina se oyó una tos discreta. Martha apareció fingiendo arreglar un florero. «¿Desean más café, señor Callahan?» Señorita Rosewood. Wyatt rió sin apartar la mirada de Abigail. «No, gracias, Martha, pero tal vez podrías acompañarnos un momento. Tengo noticias que creo te agradarán».
La mujer se acercó fingiendo una seriedad que no ocultaba el brillo de esperanza en sus ojos. «Noticias, la señorita Rosewood ha aceptado que la corteje», anunció Wyatt lleno de emoción. Martha sonrió sin reservas. «Ya era hora. Felicidades, señorita Rosewood. Ha elegido bien, si me permite decirlo». «Lo creo también», respondió Abigail devolviéndole la sonrisa. A la mañana siguiente, Wyatt acompañó a Abigail de regreso al pueblo donde Clara May recibió la noticia con alegría desbordante. En las semanas que siguieron, Wyatt la visitó con regularidad. Asistían juntos a misa, cabalgaban por los alrededores, siempre bien acompañados, y pasaban las noches conversando en el salón de la pensión, mientras Clara May fingía coser. Tal como predijo el sheriff Silas Boone Cyrus Darkfeather, no volvió a Redemption Creek. Se supo después que había iniciado nuevas operaciones mineras cerca de Silverton, lo bastante lejos para no representar ya una amenaza. Con el peligro alejado, la vida volvió a tomar su ritmo tranquilo. El rancho de Wyatt se recuperó del incendio, las ordenanzas mineras se aplicaron con éxito, y el pueblo siguió creciendo. Animada por Wyatt y Clara May Abigail, propuso al concejo la creación de una escuela formal. Para su sorpresa, la idea fue recibida con entusiasmo. Y en primavera comenzaron las obras de una pequeña escuelita. Abigail Rosewood fue nombrada la primera maestra oficial del pueblo. Cuando se acercaba la primavera, Wyatt invitó a Abigail a cenar en el rancho y le sugirió que podría querer ver los potros recién nacidos esa temporada. Clara May, quien supuestamente debía acompañarlos como carabina, misteriosamente desarrolló un dolor de cabeza de último momento y con una sonrisa traviesa insistió en que Martha Bennett sería suficiente supervisión. La tarde era perfecta. El atardecer pintaba las montañas de dorado y carmesí, y el aire olía a pino y flores silvestres. Después de la cena, Wyatt le propuso dar un paseo para mostrarle su rincón favorito del terreno. Martha le entregó un chal a Abigail con una sonrisa que dejaba entrever que algo se traía entre manos. Wyatt la condujo a una colina suave desde donde se veía el arroyo bajo la sombra de un viejo roble que extendía sus ramas como un guardián del lugar. Cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, se volvió hacia ella. Abigail comenzó con la voz cargada de emoción. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Conocerte, ver tu fuerza, tu compasión, tu inteligencia, tu determinación. Cada día me enamoro más de ti». Tomó sus manos entre las suyas, mirándola con sinceridad bajo la luz menguante. «Sé que llegaste a Redemption Creek buscando independencia y jamás querría quitarte eso. Pero me preguntaba si considerarías otra cosa una sociedad construida sobre respeto mutuo y amor». Se arrodilló frente a ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Abigail Rosewood, ¿me concederías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?» Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas de dicha cuando Wyatt abrió la caja un anillo de oro delicado con un diamante pequeño flanqueado por zafiros. «Sí», susurró, y luego con más fuerza. «Sí, Wyatt, sería un honor ser tu esposa». Wyatt deslizó el anillo en su dedo, se levantó y la abrazó. Su beso fue tierno pero lleno de promesas. «Temía que pensaras que era muy pronto», confesó él cuando por fin se separaron. Abigail negó con la cabeza apoyando su mano sobre su pecho, sintiendo los latidos. «Cuando uno sabe, lo sabe», dijo con simpleza. «Y yo sé que quiero compartir mi vida contigo». Se casaron en la iglesia de Redemption Creek, un día perfecto de septiembre. El altar estaba decorado con flores silvestres y la luz del sol se filtraba por las ventanas. Clara May acompañó a Abigail con una sonrisa que no se le borró en todo el día. Todo el pueblo asistió a la celebración, que se alargó hasta bien entrada la noche entre bailes, comida abundante y buenos deseos. Más tarde, cuando Wyatt conducía la carreta hacia casa, su casa, ahora Abigail, se recostó en su hombro, llena de una paz que nunca antes había sentido. «Feliz señora Callahan», murmuró él, estrechándola más fuerte. «Completamente», respondió ella, alzando la cara para besarlo. Mientras se acercaban al rancho iluminado por linternas, Abigail pensó en todo lo que había vivido. Había huido de Filadelfia con miedo y desesperación en busca de seguridad e independencia.
pero había encontrado más una comunidad, una vocación como maestra, y un amor que jamás imaginó. El momento en que Wyatt detuvo la mano de su padre gritando, nunca más fue el verdadero comienzo de su nueva vida. No porque él la protegiera, aunque eso lo valoraba, sino porque por fin alguien la vio con ojos justos. No como una carga, sino como una mujer fuerte. Cuando Wyatt la levantó de la carreta y la llevó en brazos a través del umbral, Abigail supo con certeza que había encontrado algo más grande que la seguridad, una felicidad que no se puede medir. «Bienvenida a casa, mi amor», susurró Wyatt contra su cabello, mientras la depositaba en la entrada decorada por Marta, con flores frescas y velas encendidas. «Hogar», repitió Abigail con el corazón lleno. «Sí, ahora sí es mi verdadero hogar». Y en los años siguientes, con el nacimiento de sus hijos, el crecimiento del rancho y la evolución de Redemption Creek en un pueblo próspero con la escuela de Abigail como su alma, ese sentimiento de hogar no hizo más que profundizarse. Cuando su hija ya mayor preguntó cómo habían empezado su historia de amor, Abigail miró a Wyatt ya con canas entre sus cabellos oscuros, y respondió con una sonrisa. Todo comenzó con una promesa nunca más, y se convirtió en un para siempre.